Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 1. Y hoy tenemos una grata oportunidad de participar de nuestro último estudio del curso del libro de Jeremías. Un estudio expositivo que hemos hecho capítulo a capítulo y hemos completado 70 estudios del libro de Jeremías. Hoy nos corresponde la última conclusión, que tiene que ver con una conclusión aplicada sobre asuntos pastorales o implicaciones propias del libro de Jeremías. Pero yo voy a permitirme hacer un estudio un poco más basado en Jeremías y en el llamado de Jeremías, es decir, más dirigido a los pastores o a los que han sido llamados al ministerio y menos enfocado en la iglesia. Hemos estado casi 70 domingos enfocados en la iglesia, en la tarea y la responsabilidad de los creyentes, y yo voy a permitirme hacer un poco una autobiografía del profeta Jeremías, es decir, cómo se sintió, cómo experimentó, cómo vivió Jeremías como siervo de Dios, como creyente, como profeta de las naciones, el llamado y las implicaciones propias del llamado. Es probable que muchos de nosotros como creyentes genuinos no podamos dimensionar lo que implica ser un siervo de Dios. Es muy probable que nosotros como creyentes pensemos que el ser siervo de Dios o el ser un pastor o un misionero o un hombre dedicado a la obra de Dios no tenga las serias implicaciones que la palabra de Dios nos va a enseñar. Es muy probable que nosotros pasemos por alto eso y que pensemos que sencillamente es una persona que le va muy bien y que tiene muchos honores, muchos privilegios y que sencillamente tiene un deber y lo tiene que cumplir y punto. Pero que no logremos dimensionar los grandes desafíos espirituales, emocionales y también existenciales que tienen los siervos de Dios, y eso es lo que yo quiero que nosotros meditemos en esta mañana. Ustedes que son creyentes y que están ahí escuchando, pues yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de entender un poco a los que Dios ha puesto a su servicio. Y posiblemente muchos que son siervos de Dios van a poder sentirse identificados a través del libro del profeta Jeremías. Vamos a ir al versículo 6 del capítulo 1. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Señor Dios. Ese es el título de la prédica de hoy. Jeremías no sabe hablar, pero sabe emitir valientemente una interjección que nosotros ya vimos que tiene 3 implicaciones como recurso del idioma, y esa interjección con la cual él responde a Dios de manera excusativa es Los niños cuando no saben hablar por lo menos saben emitir buenas interjecciones, y con esas interjecciones nosotros comprendemos básicamente lo que ellos nos quieren decir. Hay muchas interjecciones en el idioma español, pero en nuestro idioma la interjección tiene 3 implicaciones y nosotros la vimos el año pasado. Tiene por lo menos 3 usos idiomáticos, y uno de esos usos es el de pregunta. Es como, no entiendo y quiero una pregunta, quiero una respuesta. Formulo una pregunta a través de esta interjección. Pero otro uso en nuestro idioma de esa interjección es placer. Muchas veces emitimos esa interjección en nuestro idioma manifestando placer, gratitud, confort. Pero ninguno de estos 2 usos es el uso que se va a dar en el libro del profeta Jeremías, en boca del profeta Jeremías, sino el tercer uso, que es un uso de asombro, que es un uso un tanto de incredulidad y un tanto de lamento, y es Jeremías es llamado por los biblistas el profeta de los lamentos, o el profeta de las preguntas, o el profeta del asombro. Algunos lo llaman el profeta llorón, y nos vamos a dar cuenta que a través de ese uso repetido de esa interjección en varias partes del libro, Jeremías nos muestra que realmente es un hombre de lamentos. Pero nosotros tenemos que comprender cuál es la base y cuál es la razón del lamento, porque muchos de nosotros nos lamentamos permanentemente por la vida, pero nos lamentamos sin ningún fundamento real para esos lamentos, sencillamente por nuestra rebeldía, por nuestra incomodidad o inconformidad, pero no porque haya una razón justa, emocional o vocacional que nos lleve nosotros
a emitir sendos lamentos como los lamentos de Jeremías. Hoy yo quiero que meditemos en esa expresión inicial que tiene Jeremías al comienzo de su ministerio, que va a repetir a lo largo de su ministerio, y es Señor Dios. Es una pregunta que la emite, o un lamento que emite al comienzo de su llamado, capítulo 1. Pero a lo largo del ministerio de Jeremías, que algunos creen que fue de unos 50 o 60 años, Jeremías va a emitir la misma expresión. No ha cambiado. A lo largo de los años de su ministerio, Jeremías va a decir, Señor Dios. ¿Por qué Jeremías no encuentra respuesta? ¿Por qué Jeremías en algún lugar de su libro dice, ¿por qué es perpetuo mi dolor y mi llaga o mi herida como una llaga incurable? ¿Por qué tengo tanto dolor y tanta decepción? Jeremías fue un profeta que encontró una profunda discordancia entre su propia vida y el llamado que Dios le había hecho. Jeremías fue un hombre que entendió que en el sentido de la historia estaba la forma de Dios como Dios le hablaba y le llamaba. Pero también Jeremías encontró que el pueblo se oponía obstinadamente a su llamado. Desde el mismo momento en que Dios llama a Jeremías, Jeremías comprende que el llamado que él recibe es un llamado celestial, pero tiene que transmitirlo a una nación que es hostil a ese llamado. Ninguno de nosotros está preparado para desarrollar tamaño llamado de parte de Dios, cuando el llamado es hermoso y sublime, pero cuando el pueblo o la comunidad o el entorno en el cual tenemos que dar ese llamado o cumplir esa tarea es hostil e incomprensible. Jeremías enfrentó la dureza del pueblo contra él, enfrentó la obstinación, y Jeremías, nos narra la Biblia, es uno de los profetas más sufridos del Antiguo Testamento, uno de los profetas más incomprendidos del Antiguo Testamento, uno de los profetas que enfrentó situaciones muy duras de manera profunda en su vida y que enfrentó serias preguntas. Casi no hay capítulos en el libro del profeta Jeremías que él no emita preguntas retóricas para con Dios. Se enfrenta ante Dios con preguntas, con reclamos y con interpretaciones de cómo él ve las cosas desde el punto de vista de él. Jeremías capítulo 11, versículos 18 y 19, dice, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver tus obras, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y luego en Jeremías capítulo 8, versículo 7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Jeremías 13:23 va a decir, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y luego en Mateo 24:12, el Señor Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La idea que nos muestra el texto bíblico al comienzo del llamado de Jeremías es que Jeremías asume un poco renuente el llamado de parte de Dios, pero con la gran expectativa de que Dios está con él y lo va a respaldar. Eso significaría básicamente transformación en el pueblo, aceptación en el pueblo de parte del llamado de Jeremías y respaldo divino, de tal manera que Jeremías va a cumplir el propósito y todo va a salir bien. Pero a medida que Jeremías cumple su llamado o cumple su tarea profética, va a enfrentar mayor oposición. Parece que cada vez que él abre su boca para emitir las profecías, la oposición se aumenta y la incomprensión se aumenta.
Parece que Jeremías, en lugar de ver respuestas favorables, ve mayor oposición. Ahora, ¿cómo ustedes creen que va a experimentar Jeremías esta realidad? ¿Cómo va a traducir en su propio ser esa incomprensión? Dice la Biblia que sintió soledad, sintió abandono, no confiaba en nada ni en nadie, y termina Jeremías dirigiéndose a Dios diciendo: Señor Dios. Algo así como: ¿para qué me llamaste? ¿O qué sentido tiene lo que yo estoy haciendo si cada vez que abro mi boca el pueblo me rechaza y se aumenta el dolor y la aflicción en mi vida? Jeremías enfrentó en su vida y en esa exclamación básicamente tres momentos difíciles. Y el primer y segundo momento está dirigido hacia Dios. Y yo quiero que ustedes y yo podamos comprender que muchas de esas realidades las enfrentó no solamente Jeremías, sino nosotros como creyentes, y muy de manera general las enfrentan los siervos de Dios. La primera expresión de Jeremías, o la primera pregunta de Jeremías ante esa exclamación es: Señor Dios, tú me eres como un espejismo. ¿Dios es un espejismo? Fue una pregunta que Jeremías enfrentó. Un espejismo es una ilusión. Un espejismo es como una añoranza, como una fantasía. Es como algo que a uno le parece, pero no es. Como cuando uno dice: me pareció haber visto esto, o me pareció haberte escuchado decir esto o aquello. Pero después dice: no, yo nunca dije eso. Dice: no, era un espejismo. Es decir, una ilusión. Algo que yo imaginé, pero que no era real. Algo que yo supuse, pero no era real. Algo que me pareció percibir, pero no es cierto. Jeremías llegó a esa conclusión durante su ministerio. Y muchas veces se hizo esa pregunta: ¿es Dios un espejismo para el creyente? ¿Es Dios un espejismo para los siervos de Dios? Es decir, Dios los llama y les da encargos y les manifiesta su respaldo, pero a lo largo de su vida ellos solo ven oposición. Es decir, Dios es una ilusión. Dios es como una cisterna vacía para nosotros. Es como cuando uno tiene mucha sed y piensa que encuentra respuesta en algo y no lo encuentra. ¿Es Dios como una ilusión óptica simplemente? Jeremías enfrentó esa realidad. Ahora, cualquiera de nosotros tendríamos resistencia a aceptar que Jeremías vivió esa realidad. Un hombre de Dios llamado para semejante tarea profética, un hombre con tanta audacia para dar sus profecías a un pueblo hostil, enfrentó realidades existenciales profundas, vivió emociones deprimentes en algunos momentos de su vida. Nos cuesta muchísimo aceptar que Jeremías, ese profeta tan valiente, tan enérgico, en la soledad de su vida, enfrentara depresión, enfrentara angustias, enfrentara soledad y sintiera que Dios era simplemente una ilusión. Queridos hermanos, muchos de nosotros, muchos creyentes y muchos siervos de Dios enfrentan realidades similares. Aunque creen firmemente en Dios por la fe que Dios les ha dado, aunque descansan confiadamente en sus promesas, llegan momentos muy frecuentes en su vida en los que se sienten hartos de la fe y hartos del evangelio y hartos de su tarea y de su llamado, que piensan que todo es una ilusión y que no vale la pena seguir. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? Teniendo la misma fe, el mismo mensaje y el mismo Dios de Jeremías, siendo Él nuestro Señor y nuestro Dios, cuando decimos: no vale la pena seguir, estoy harto. No entiendo lo que Dios está haciendo, no entiendo para qué me llamó, no entiendo cómo sus promesas Él las aplica para mí. Yo creo que Dios es una ilusión. Yo creo que Dios no es real. Yo creo que todo lo que dice es bonito, pero para mí me ha convertido en un espejismo, en una ilusión, en una fantasía, simplemente en una proyección mental o en una ilusión óptica, pero Él no es real.
Jeremías pasó esas circunstancias. Jeremías en esas circunstancias deseó morirse. En esas circunstancias deseó no volver a predicar. En esas circunstancias deseó no saber nada más de nada ni de nadie. Porque dijo, no vale la pena. Y exclamó, Señor Dios, tú eres para mí una bella ilusión. Tú eres para mí como algo tan pasajero y tan efímero que no tiene sentido seguir creyendo en ti, ni haciendo lo que tú me dices. En ese momento de exclamación, en uno de sus muchos momentos de angustia, fue contra la propia madre de él diciendo, ay, madre mía, ¿para qué me engendraste? Se refirió con lamento y con dolor deprimente, diciendo, mis entrañas, ¿cómo me duelen mis entrañas? Diciendo, tengo tanto dolor profundo, interno, entrañable, tanta incomprensión en mi ser, tengo una crisis vocacional, tengo una crisis existencial, tengo una crisis de fe, que tú te me has vuelto como un arroyo engañoso, que no sé ya más qué hacer. Salmos capítulo 68, versículo 7, nos dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, usando la misma exclamación, dando a entender que Dios nos pone en tareas para las cuales nosotros no estamos capacitados y las cuales no comprendemos, dando a entender que muchas veces el llamado que Dios nos hace y el encargo que ha puesto sobre nuestros hombros es tan incomprensible que es como una ilusión y que no tiene sentido continuar. Por eso el salmista en el número 118, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y luego en el Salmo 146, versículo 3 dice, no confiáis en los príncipes ni en hijo del hombre, porque no hay en él salvación. Queridos hermanos, si se le permitió a Jeremías pasar por situaciones de dolor y de incomprensión, donde él abiertamente expresa sus emociones ante Dios, donde quedaron registradas sus angustias, sus dolores y sus aflicciones, yo les pregunto, ¿será que ustedes y yo no podemos pasar por momentos similares? ¿Será que ustedes y yo no se nos permite expresar nuestro dolor y nuestras angustias y muchas veces nuestra incomprensión de Dios? Es pecaminoso cuando usted y yo decimos, no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo, no entiendo si Él es real para mí, en esta etapa de mi vida no veo que sea real y me parece que es una ilusión para mí. O tenemos que decir, no diga eso, porque eso es pecado. O no diga eso porque usted no está confiando en las promesas. Jeremías siempre confió en las promesas de Dios. Jeremías siempre confió en Dios, pero en momentos específicos de su vida dijo, Señor Dios, eres para mí como una bella ilusión. No entiendo. El segundo momento por el cual Jeremías pasó en esa situación de incomprensión y de dolor fue diciendo, Dios, ¿eres tú el culpable de todo lo que me pasas? ¿Eres tú responsable directo de todo lo que me acontece? Emitió una pregunta interesante, pero una pregunta desafiante contra Dios, diciendo, todo lo que me acontece, ¿es Dios culpable? Esa pregunta no solamente la hizo Jeremías, esa la hizo Job también en su aflicción. Esa pregunta también y esa reflexión la hizo Noemí en su aflicción. Pero esa pregunta es la misma que ronda por nuestra cabeza y por nuestro corazón en muchos momentos de nuestra existencia. Si me pasa esto y me pasa aquello y me pasa esto y lo otro, ¿es Dios el culpable de eso? Es decir, ¿es Dios el que me manda a estas circunstancias? ¿Es Dios el que hace que haya dolor y aflicción e incomprensión en mi vida? Alguien pudiera decir, bueno, Jeremías entiende la soberanía de Dios. Y como entiende que Dios es soberano, entonces dice, pues como tú eres soberano y eres autor de todas las cosas y controlas y determinas todos los eventos de la historia, entonces todo lo que me acontece
Tú eres responsable. Pero cuando Jeremías hace estas reflexiones, no lo hace desde el punto de vista de la soberanía de Dios y del control absoluto de Dios. Jeremías no dice, tú eres soberano, toda circunstancia es provista por ti, entonces todo lo que me pasa, tú eres responsable. Jeremías hace otra interpretación. Y Jeremías dice, ¿por qué me está pasando tan mal? ¿Por qué me está yendo tan mal en esta vida y en esta misión que tú me has encomendado? ¿Por qué le va mal al justo y al impío le va bien? Jeremías, cuando hace esta interpretación o esta aplicación, lo hace desde el punto de vista no del carácter de Dios, sino desde el punto de vista de la comparación. Se mira a sí mismo y mira a otros. ¿Y qué dice Jeremías? A ellos les va bien, yo veo que ríen, yo veo que disfrutan, yo veo que progresan, veo que ellos van de bien y van cada vez para arriba, pero no me pasa así a mí. ¿Por qué a ellos les va tan bien? Sus empresas mejoran, su salud está bien. Dice la Biblia que él veía a los demás que engordaban, estaban brillosos y rozagantes, y él cada vez más demacrado. Y cuando él veía que los demás iban brillantes y rozagantes y él demacrado, dice, ellos se portan mal y les va bien. Yo me porto bien y me va mal. Y desde ese punto de vista de la comparación, Jeremías dice, ¿eres tú el culpable de lo que me pasa? ¿Sí me hago entender? Jeremías no está haciendo esa reflexión desde el carácter de Dios, lo cual sería loable. Dios es responsable de todo y Él tiene control absoluto de todas las cosas. Jeremías hace esa reflexión desde su propia aflicción, desde su propia miseria, de su propia amargura, diciendo, si a otros les va bien, ¿por qué a mí me va mal? Ahora la pregunta es, ¿realmente a Jeremías le estaba yendo mal? ¿Dios llama a sus siervos para que les vaya mal? Dios los llama y les hace promesas y los engatusa, los embolata, los seduce, como dice Jeremías, y luego los deja para que les vaya mal. La respuesta es no. Dios no solo llama, sino que es fiel para sostener. Dios no solamente llama, sino que asegura bendición y prosperidad a sus siervos. ¿Por qué Jeremías concluía que a él le estaba yendo tan mal? La única razón es porque él se comparaba con quien no debía compararse. Nosotros muchas veces usamos este argumento y cuando hacemos este ejercicio emocional o académico de compararnos, siempre nosotros nos llenamos de amargura y de frustración. Siempre que usted se compara con alguien o con algo, usted se frustra. No hay un punto de comparación en el cual nosotros salgamos victoriosos. Siempre que uno se compara, ¿uno qué dice? El otro ha progresado tanto, yo no he hecho nada en la vida. Soy un miserable, soy un infeliz, soy un negligente, no he hecho nada en mi vida y todos los demás les va bien. ¿Por qué? Porque yo me estoy comparando. Y estoy usando puntos de referencia equivocados. Jeremías cayó en esa situación lamentable de compararse. E infelizmente para él, se comparaba con las personas menos debidas. Él miraba a los que pasaban a su alrededor con alegría, bien presentados, y él decía, Dios es culpable de que yo esté tan mal. Eso le pasó al salmista también. Eso le pasó a muchos hombres de Dios en la historia. Se compararon y vieron que otro les iba mejor que a ellos. Y dijeron, Dios es el culpable de que me vaya tan mal. Ahora, queridos hermanos, ¿nos es permitido a nosotros compararnos con los incrédulos? ¿Nos es permitido hacer comparaciones de las situaciones económicas aún entre los creyentes?
Podemos compararnos con otros de nuestros hermanos y ver que ellos ya han progresado económicamente y nosotros no, y llenarnos de frustración. ¿Eso es permitido? ¿Es justo? ¿Es considerado que yo me compare con otro de mi familia o de la iglesia, con un vecino, para decir cómo le va de bien a él y a mí cómo me va de mal? ¿Eso me llena de gratitud y de motivos de adoración? ¿O de rabia, de frustración y de aflicción como Jeremías? Pero Jeremías lo hizo. Y yo sé que ustedes y yo lo hemos hecho también muchas veces. Nos comparamos. Y si no nos comparamos con otros, nos comparamos con nosotros mismos. Y comenzamos a ver que hemos pasado 20 años de nuestra vida y no hemos hecho nada. Que el tiempo no lo hemos sabido aprovechar y nos comenzamos a llenar de frustración, de lamento, de miseria y de dolor. Yo no estoy diciendo que Jeremías era un profeta incrédulo y malo. Yo estoy diciendo que Jeremías era un profeta llamado por Dios desde antes de nacer. Pero que en los momentos de aflicción, en los momentos más decisivos de su vida, cuando tuvo serios tiempos de sombrío dolor y aflicción, él culpó a Dios por lo que le pasaba. Momentos por los cuales cualquiera de nosotros podemos pasar. Momentos por los cuales muchos de nosotros pasamos y a veces permanecemos y emitimos gritos de lamento diciendo: Señor, ¿por qué me va tan mal? ¿Eres tú culpable de todo? Y en esa circunstancia, frente a ese interrogante que tuvo Jeremías, Jeremías llegó a una conclusión. La conclusión de Jeremías es: no vale la pena ser fiel. No vale la pena mantenerse íntegro. No vale la pena permanecer creyendo en Dios, siendo que le va mejor a los que obran mal. La misma conclusión a la cual llegó el salmista Asaf. Cuando él dijo: si a los que obran mal les va bien, y a los que obran bien les va mal, pues no vale la pena mantenerse íntegro. No tiene sentido mantenerse fiel y constante en algunos principios éticos y morales. No tiene sentido mantener o retener una integridad si el resultado final es que me va mal. ¿Se acuerdan que aún la esposa de Job le dijo a Job ese consejo? Si usted, que se porta bien y que es un hombre justo e íntegro, le va mal, pues no tiene sentido. Y ella le hace una pregunta: ¿aún retienes tu integridad? No pretendas seguir manteniendo tu integridad si el resultado es nefasto. Maldice a Dios y muérete. Pero ¿no es ese el mismo consejo que muchas veces llega a nuestro propio corazón frente a las circunstancias de dolor? Nosotros pensamos muy mal de la mujer de Job. Y decimos: qué mujer tan mala, qué ayuda idónea con ese consejo tan adverso para Job. Pero yo les pregunto, ¿no es la misma aplicación de nuestro propio corazón? Cuando nosotros sentimos que nos va mal, nosotros mismos en nuestro corazón no tenemos esa misma interrogante y decimos: ¿vale la pena ser fiel? ¿Vale la pena retener la integridad? ¿Vale la pena yo seguir constante en esto o en aquello, si a los que traman mal les va bien? No sé si usted ha pensado eso algún momento. ¿Qué sentido tiene volverme a congregar, volver a leer la Biblia, volver a retener esta doctrina? Mejor vámonos para otra doctrina. Hay doctrinas donde uno progresa muy rápido. Por lo menos eso es lo que parece. Hay doctrinas donde por lo menos me alimentan mi ego y me alimentan mi ambición y mi codicia, y probablemente por lo menos alimente una ilusión, aunque no se cumpla. ¿Tiene sentido esta doctrina? ¿Tiene sentido este Dios? ¿Tiene sentido esta vida cristiana si hay tanto dolor y aflicción? Es Dios el culpable de todo. Esa es la conclusión de Jeremías. Es una conclusión que Jeremías saca. Jeremías capítulo 5, versículo 12 al 14. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es
y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Entonces los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Y luego en Jeremías 17, 14 al 16, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Isaías 5:19 dice: los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Por eso en Jeremías capítulo 20, versículo 9, Jeremías llega a una firme resolución, una determinación categórica: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hasta aquí, no va más. Esto se acabó. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo les pregunto, ¿esta determinación a la cual llegó el profeta Jeremías fue la determinación única y exclusiva de Jeremías? ¿O es a la que llegan muchos creyentes? ¿O es a la que llegan casi todos los siervos de Dios en un momento dado de su vida? ¿De su crisis vocacional, de su crisis de fe? Pues si así es servir a Dios, empaquemos y vayámonos. No vamos a hacer más. Determiné no hablar más en su nombre, determiné no acordarme más de él. No obstante, el Señor no me dejaba hacer eso. Queridos hermanos, Jeremías pasa de un extremo a otro. O tú eres un espejismo, una idea ilusoria, fantástica de un Dios bueno y fiel, o si no eres un espejismo, eres una verdad, pero una verdad cruel y nefasta para mí. O eres una ilusión buena, pero solo ilusión, o eres una verdad, pero una verdad cruel en contra de mí. Culpable tú de todo lo que me acontece. ¿Por qué si tú eres poderoso y soberano no me puedes librar del dolor y la aflicción que yo padezco? No es la pregunta que se hace el creyente. Si tú eres soberano y poderoso, ¿por qué no me quitas esta enfermedad? Si tú eres soberano y fiel, ¿por qué no me quitas esta crisis económica? ¿Por qué permites que hayan conflictos, que hayan desavenencias? Si tú eres fiel y eres tan perfecto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se han hecho esas preguntas? Jeremías tuvo esas preguntas. Jeremías es el profeta de los por qué. ¿Por qué? ¿Por qué si tú? ¿Por qué si tú eres? ¿Por qué si tú puedes? ¿Por qué si tú me prometiste? ¿Por qué? La conclusión es: tú eres el culpable de lo que me pasa. Lo que vivo, lo que siento, lo que experimento, eres tú el culpable. Tú me metiste en estas y no me puedo escapar. Y Jeremías lo dice en palabras reales: me sedujiste y fui seducido. Es algo así como: por eso no quería aceptar este llamado. Yo ya sabía lo que venía y por eso yo rehusé. ¿Por qué fuiste más fuerte tú que yo? ¿Por qué doblegaste mi voluntad y con promesas ilusorias para mí me hiciste asentir a tu llamado, siendo que eres una ilusión para mí? Y si no eres ilusión, eres una verdad nefasta. Tú me tratas mal y envías todo el mal para mí. ¿Qué podemos decir nosotros de Jeremías? ¿Era Jeremías un profeta incrédulo?
¿Era Jeremías un profeta sin fe? Lo que podemos decir es, Jeremías está hecho de la misma materia prima de la cual estamos hechos usted y yo. Jeremías está hecho de la misma materia prima de la cual están hechos todos los siervos de Dios. ¿Se han preguntado ustedes, queridos hermanos, si muchas veces los pastores que les predican a ustedes pasan por situaciones similares? ¿Se han preguntado ustedes si muchas veces los pastores que les inspiran con sus mensajes de fe y de palabra de vida, muchísimas veces en su realidad como ministros, como hombres, como pastores o como siervos de Dios, no han dicho lo mismo, no hablaré más y no predicaré más? No obstante, el próximo domingo vuelve y lo ve allá. ¿Se han preguntado ustedes cuánto le cuesta al siervo de Dios asimilar desafíos emocionales y espirituales y existenciales tan profundos que conlleva el ministerio que solo Dios los puede resolver? Y saben, muchas veces nosotros como creyentes, en lugar de orar o de aliviar un poco la carga y de mitigar un poco el dolor, somos causantes, sin intención por supuesto, de mayor dolor. Muchas veces nosotros como creyentes con buena fe causamos más dolor y aflicción y amargura a aquellos que están a punto de tirar la toalla. No obstante, Dios es fiel. Y como dice Jeremías, Señor Dios. Es una exclamación de lamento y de dolor, pero él mismo termina su lamento interjectivo con dos sustantivos maravillosos sobre Dios. Él es mi Señor y mi Dios. Ahora, queridos hermanos, el consuelo y la esperanza y el confort y el aliento emocional y espiritual de los siervos de Dios no viene de la iglesia, viene de Dios. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿es realmente Dios culpable de lo que le pasa a Jeremías? Todo lo que le ha pasado a Jeremías, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo determinó? ¿Quién lo permite? ¿Quién sustenta en esa circunstancia al profeta? Ahora, ¿puede Dios quitarle ese sufrimiento? Sí puede, porque Dios es todopoderoso. Pero ¿es el plan de Dios quitarle ese sufrimiento? No es su plan. Su decreto eterno es perfecto. Su omnisciencia le hace conocer todas las cosas anticipadamente, y todo lo que Dios ha permitido en la vida de Jeremías es exactamente lo que Dios ha determinado. Y de hecho, Dios le advirtió a Jeremías en el capítulo 1: Jeremías, pelearán contra ti, se levantarán contra ti, tendrás incomprensiones, incongruencias, inconsistencias, tendrás quebrantamiento, tendrás dolor, tendrás aflicción, pero yo estoy contigo, no te dejaré. ¿Por qué Jeremías en estos episodios que fueron frecuentes en su vida pensó que Dios lo había engañado? Señor, yo por eso no quería. Ayer un hermano me decía, por eso yo estoy pensando que me equivoqué en casarme. Y yo creo que me equivoqué en esto, y me equivoqué en aquello, y me equivoqué en lo otro. Eso pensamos nosotros. En muchas situaciones nosotros pensamos, me equivoqué. Pero ¿qué dice Dios? Lo que está pasando en tu vida, las circunstancias y los dolores y las aflicciones son exactamente en la medida y en la proporción que yo determiné para ti. Y la voz de Dios para Jeremías en el capítulo 1 es: no temas, porque yo estoy contigo, no te dejaré. ¿No es la misma realidad emocional que ustedes y yo vivimos?
¿Ha habido algún domingo en el cual usted ha dicho, no volveré a la iglesia? ¿No volveré a leer la Biblia? ¿Me apartaré y me olvidaré de esto? No obstante, Dios está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Y como dice Jeremías, había en mi interior un fuego interno que traté de resistirlo, pero no pudo. Señor Dios. Y el tercer aspecto de esta exclamación es cuando Jeremías logra comprender algo muy importante que ustedes y yo necesitamos comprender. Y es que tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Es Dios un espejismo? ¿O es Dios una verdad cruel y contundente contra nosotros? O mejor, debemos revisar nuestro corazón. El libro del profeta Jeremías es uno de los libros que más habla sobre el tema del corazón. Pero no habla del tema del corazón como nosotros lo hemos entendido, que uno fácilmente hace corazoncitos para manifestar amor y para manifestar ternura. El libro del profeta Jeremías va a hablar del corazón, pero no de ese tipo de corazón romántico, tierno, dócil, apacible. Él va a hablar de un corazón malo y perverso. Jeremías va a entender que la raíz de todo el problema no es Dios. La raíz de todo el problema es su corazón y el corazón del pueblo. Que la raíz de todo el problema es el misterio del corazón. Y así lo describe el profeta Jeremías. El corazón es un misterio, engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Se acuerdan a Jeremías haciendo esas exclamaciones? Ahora yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes de su propio corazón? ¿Han llegado ustedes a pensar que su corazón es bueno, que ustedes son tiernos, compasivos, que ustedes son considerados, que ustedes son leales, que ustedes sí tienen un corazón? 1A. Bueno, Jeremías llegó a esa conclusión al final de su vida. Al principio de su vida, Jeremías, siendo un joven profeta, él pensaba que su corazón era bueno, como cualquiera de nosotros pensamos. No, ellos son malos y yo soy bueno. ¿Por qué Jeremías llegó a esa disyuntiva de decir, ¿por qué le van bien a los que obran mal y a los que obran bien? ¿Quién era? Él nos va mal. ¿Qué pensaba Jeremías de su propio corazón? Que él era bueno, que él de todo sufría menos de su corazón, que él tenía problemas, pero que todos los problemas de él estaban afuera, pero que no había problema con su corazón. Jeremías llegó a esa conclusión y eso sí es un espejismo. Eso sí es un espejismo, una ilusión, una fantasía, pensar que nuestro corazón es bueno. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas diciendo, nunca te fallaré? Cuenta conmigo siempre. Estaré a tu lado todos los días de tu vida. ¿Han hecho ustedes promesas? ¿Las han podido cumplir por lo menos una semana? Cuando esa persona hace algo que a usted no le gusta, ¿qué piensa usted de esa promesa que hizo? No importa, yo voy a hacer mi vida, esta persona no vale la pena. El problema de nosotros, queridos hermanos, no es la sociedad. El problema del ser humano y el problema de los creyentes no es la tradición, no es la historia, no es la fe, no es la iglesia, no es el pastor. El problema de ustedes y el problema mío se llama nuestro corazón. Hay muchas personas que se van de una iglesia acusando la doctrina. Otros se van acusando el pastor o los ancianos. Otros se van diciendo es que aquí no es cómodo y no me gusta.
Pero ninguno dice me voy porque mi corazón es rebelde, malo y perverso y no lo puedo discernir. Ninguno de nosotros decimos eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros siempre culpamos a Dios y decimos es una ilusión, o Dios es culpable de todo, pues nunca sondeamos nuestro propio corazón. El Señor, a través de todo el sufrimiento, lo que logra de manera eficaz es llevar a Jeremías a examinar su propio corazón. ¿Ha fallado Dios? No, Él no falla. ¿Ha fallado su palabra? No, tampoco falla. ¿Se equivocó Dios en llamar a Jeremías? No. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el meollo del lamento de Jeremías? Que cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías acepta y dice, bueno, ahora soy el profeta. Ahora yo me paro y doy un discurso y las cosas se solucionan. Entonces hasta que se paró, dio el discurso y lo sentenciaron a muerte. ¿Y qué dice Jeremías? ¿Así de difícil? No lo voy a hacer. Y el Señor le dice, ¿cómo que no? Tienes que hacerlo. Y Jeremías al final de sus días logra entender, mi problema es que yo pensé que no iba a tener sufrimiento, que yo pensé que fui hecho para la felicidad y para el progreso, para la prosperidad y para el bienestar. El problema fue que yo creí, como cree el humanista, que Dios me diseñó para ser feliz, para pasar sabroso en esta vida, sin aflicciones y sin dolores, y cuando vino la primera aflicción, yo sentí morirme. ¿Y a quién más le he hecho la culpa? Pues a Dios. Salida olímpica que tenemos todos nosotros. O culpamos a otros. Jeremías al final de sus días logra entender que él no fue llamado para ser feliz. Que él no fue llamado para vivir bien y sabroso y vivir en prosperidad. Que él no fue llamado para progresar como progresan los impíos. Que él no fue llamado para pasar sin aflicciones en esta vida. Que la vida misma en sí trae aflicción. Que la vida en sí, aún sin ser creyente, trae mucho dolor y confrontación. Ahora mucho más van a tener dolor y aflicción aquellos que sirven a un Dios justo y fiel. Por eso Jeremías dice, ¿para qué nací? ¿Para ver dolor? ¿Para ver aflicción? ¿Para que mis días se desgasten? ¿Para que pase yo la vida sumido en una aflicción incomprensible y en eternos problemas? No tiene sentido vivir. Pero el Señor le responde. Y le responde diciendo, yo estoy contigo. ¿No es la misma respuesta que nosotros recibimos? Ante el dolor y la aflicción y la falsedad de nuestro propio corazón, cuando Jeremías presenta unos listados de peticiones ante Dios con quejas y reclamos y casi diciéndole a Dios qué debe hacer, ¿sabe cómo le responde el Señor a Jeremías? Jeremías, no te quejes. Aún viene más. No te quejes por eso. Se va a aumentar la dosis. Y Jeremías dice, Señor Dios, ¿hasta cuándo tendré fuerzas para soportar tanta miseria y dolor? ¿Hasta cuándo tendré condiciones emocionales y espirituales y psicológicas para enfrentar tanta crisis? ¿Hasta cuándo? Por eso le dice, Señor, sáname y seré sano. Sálvame. ¿Qué es lo que le está diciendo Jeremías? Señor, quíteme todo esto. Que se acabe. Por eso es comprensible que en otras doctrinas se le enseñe a las personas a decir, pues dígale a Dios y dele la orden que le quite esa enfermedad. Ordénele. Dale la orden de que Dios lo prospere y lo bendiga porque Él puede. Claro, tú puedes hacerlo. Pero si tú lo haces, estás en la posición de Jeremías, reclamándole a Dios y desafiando a Dios como si tú supieras más que Él. Y diciéndole, Señor, te equivocaste conmigo. Señor Dios. Cuando Jeremías, por la gracia de Dios, sondea su propio corazón, él se da cuenta que el problema no son los reyes de Judá,
que el problema de toda la realidad emotiva y de lamento que él tiene es su propio corazón, y que el problema no es Dios ni Nabucodonosor, sino que el problema es el corazón de una nación. ¿Por qué va a venir tanto juicio y destrucción? Porque el corazón de la nación está lejos de Dios. ¿Por qué Dios permite y envía soberanamente tanto mal sobre nuestras naciones? Porque el corazón de los hombres está lejos de Dios. ¿Por qué? Y vamos a leer unos textos de apoyo. Jeremías 8, 18 al 23. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ¿De qué sufría Jeremías? La Biblia no nos dice que sufriera efectivamente de alguna enfermedad física. ¿Por qué dice que tenía tanto dolor y que ese dolor era en su corazón? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Está hablando de sus emociones, está hablando de su parte vocacional, de su crisis de fe, diciendo: tengo mucho dolor, he aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? Es una pregunta que tenía, es decir, ¿Dios no está conmigo? ¿No está en ella su rey? Es decir, ¿no tiene quien la gobierne y la defienda? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías 15:10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado nada prestado y todos me maldicen. ¡Ay, mamá mía, cómo sufro! ¿Cómo padezco sin causa aparente? Hago bien y todos me tratan mal. Jeremías 4:4. Hay una respuesta. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Deuteronomios 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Jeremías 11:15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Ahora, Jeremías logra entender que el problema de él y el problema de la nación no es Dios, es su propio corazón. Ese es un buen paso. Ese es un buen paso, un buen avance en el corazón de Jeremías. El problema es mi corazón. Y ya sé el procedimiento. El procedimiento es circuncidar el corazón y quitar la maldad. La pregunta es, ¿puede Jeremías hacer algo para que eso sea una realidad? Si ya entendió esa primera parte, ¿puede él mismo hacer esa operación en su propio corazón y quitar la maldad? ¿Ustedes han identificado pecados en su corazón que son recurrentes? ¿Han ustedes dicho, yo quisiera no volver a cometer este pecado? ¿Me da vergüenza, me da dolor y me siento miserable con este pecado? ¿Han podido ustedes quitar ese pecado? ¿Han podido ustedes lavar ese pecado, como dice la Biblia? Aunque te laves con lejía, aunque uses jabón de lavanderos, de los más finos y eficaces, ¿podrás quitar la mancha de tu pecado? ¿Puede acaso el etíope mudar el color de su piel?
¿Puede el leopardo cambiar el color de sus rayas y el color de su piel? Así como él no puede, tú tampoco puedes. Otra verdad extraordinaria que a veces nos llena de aflicción. Yo ya sé que el problema es mi corazón. Yo ya sé que lucho con la maldad y la malicia y el engaño de mi propio corazón. Yo ya sé cuál es el procedimiento. Arrepentirme y alejarme del pecado. Cortar el pecado y abandonarlo. ¿Pero puedo hacerlo? Ya lo entendí. ¿Lo puedo hacer? Vete y no peques más. Yo me puedo ir, pero ¿puedo no pecar más? Entonces, nuevamente, la Escritura nos lleva al Señor. El problema es mi pecado, pero la solución no está en mí. El problema es mi maldad y el engaño de mi corazón. Mi corazón es perverso y malicioso, pero no puedo hacer nada. ¿Qué impotencia se siente? ¿Cuán impotente se sintió Jeremías que dijo, no voy a hacer más? Pero cuánta gracia hay en Cristo Jesús que nos dice, tú no puedes, pero para mí todo es posible. Cuánta esperanza profunda llega a nuestro propio corazón cuando la palabra dice, no confíes en hombres ni confíes en ti, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en ti. Ya tú sabes cuáles son tus pecados. Ya tú sabes cuáles son tus luchas, cuáles son tus miserias. Pero no vas a poder hacer nada para cambiarlas. ¿Saben qué es lo único que podemos hacer? Y Dios mismo lo obra. Poner nuestra confianza en el Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Sí? Estad quietos y tranquilos que yo pelearé por vosotros. Confíen en mí que yo lo puedo hacer. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Por eso, la interjección inicial que es interrogativa y que es de asombro, debe terminar en el creyente en una interjección de placer. Yo no puedo. Yo soy malo y pecador y sufro, no solo por mi propio pecado, sino por el pecado de un pueblo, de una nación y por el pecado de la historia de la humanidad. Pero a pesar de esa exclamación de asombro, de impotencia y de incapacidad, en Cristo Jesús terminamos diciendo, yo no puedo, pero Dios todo lo puede. Yo tengo maldad en mi corazón, sé el procedimiento y sé el camino, pero no puedo buscar el camino ni puedo cambiar las cosas. Pero hay alguien que todo lo puede y todo lo hace. Se llama Jesucristo. Esperanza cristológica, mesiánica de Jeremías, que le permite terminar sus días con gozo y con gratitud. Pero es esperanza para nosotros de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Hay cosas con las cuales ustedes están luchando? ¿Hay cosas que ustedes quisieran que nunca más volvieran a acontecer en su vida? Yo les pregunto, si se esfuerzan, ¿lo pueden lograr? ¿Cuál es nuestra esperanza? Mirar a Jesucristo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 18, dice la Biblia: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, es decir, espejismos, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué nos dice la Biblia? Si tú sigues estos predicadores y pregoneros espejistas, ¿en qué vas a terminar? Tú puedes seguir. Si tú quieres, puedes ir tras ellos. Si eso es lo que tu corazón te dicta, tú lo puedes ir a hacer. Puedes ir tras estos ilusorios que ofrecen muchas cosas y que ofrecen recompensas efímeras. Y tú puedes ir. Pero ¿cuál es el fin de los que van tras ellos? Y el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de aquellos que siguen vanas ilusiones? Es decir, espejismos. Jeremías dice: Dios es un espejismo para mí. Pero termina diciendo: no, Él está conmigo como poderoso gigante. En otro momento de su vida, Jeremías dice: no, Dios sí es real, pero es real de manera cruda. Dios es prepotente, Dios se ensaña contra mí y me causa dolor y aflicción. Pero en otro momento dice: alabado sea el Señor, porque si no fuera por Él, no estaría acá. Load y alabad y engrandeced su santo nombre, porque Él es fiel y Él es poderoso, lleno de misericordia y de bondad. Y luego termina diciendo: el problema es mi corazón. Y quiero cambiarlo, y me esfuerzo y lucho conmigo mismo para cambiar la realidad de mi corazón. Pero me encuentro con una verdad: no puedo hacer nada para cambiar mi corazón. ¡Qué impotencia! Pero para todo ello, Jesucristo es suficiente. Yo no sé tú qué sientes frente a tus momentos de dolor. Yo no sé en tus momentos de aflicción qué has pensado. ¿Qué piensas en tus momentos de dolor? ¿Que no vale la pena vivir? ¿Que no vale la pena seguir en las cosas de Dios? Es muy probable. Y yo no te voy a juzgar por eso. Porque todos pasamos por realidades iguales. No tenemos por qué juzgarnos, tenemos que llamarnos a mirar al Señor. O es probable que en algunos momentos la verdad teológica que tú tengas de Dios es un Dios justo, severo, inclemente. Como el hombre que recibió un talento, ¿recuerdan? Que fue y lo escondió y lo guardó y lo entregó oportunamente a su patrón cuando llegó y le dice: aquí está lo que me diste. Lo entregué tal cual tú me lo diste, porque sé que eres Dios veraz, inclemente, que recoges donde no siembras y que juzgas donde no esparciste. Muchos creyentes tienen ese concepto de Dios, pero tampoco es así. Y es probable que ya tú hayas comprendido que el problema no es Dios, ni lo que crees de Dios, sino que el problema es tu corazón. Muy bien, pero ¿puedes hacer algo para cambiarlo? Señor Dios, si pudiera hacerlo lo haría, pero no tenemos esa facultad. Por eso la Escritura dice, a través del proverbista: dame, hijo mío, tu corazón, y velen tus ojos por mis caminos. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por enseñarnos, a través de tu palabra y a través del ejemplo de este varón, que tal como Jeremías, nosotros como creyentes, y de manera especial tus siervos, pastores, misioneros, ancianos encargados de tu obra, pasan momentos similares, agónicos, de aflicción, de muchísima carga emocional, de crisis de fe, de crisis vocacional, de quebrantos. Muchos momentos de depresión, momentos de angustia, donde pareciera ser que el telón se cierra y que es tan sombrío el horizonte que no vale la pena continuar. Muchos de nosotros como creyentes, y de manera especial tus siervos,
tus pastores, tus profetas que pregonan tu palabra, tienen momentos serios de confrontación, donde llegan a firmes resoluciones, donde dicen, no vale la pena más, no seguiré más, no continuaré hasta aquí. Señor, pero gracias, porque no es por lo que sintamos o vivamos o creamos, es por ti que eres soberano. Gracias porque no es por lo que yo determine o interprete o analice, no es por la percepción de mi realidad, no es por la complejidad de mis emociones, no es por la dureza del sufrimiento, es por ti y para ti. Gracias por permitirnos recordar que en medio de esa interjección exclamativa de asombro por las incomprensiones y las durezas del sufrimiento, tú estás con nosotros como poderoso gigante, y todos los que se levantan contra tu pueblo y contra tus siervos tropezarán, caerán y no prevalecerán, porque tú estás con nosotros. Gracias por infundirnos valor y aliento, no como una ilusión óptica, sino como una verdad eterna, contundente de lo que tú eres y haces en medio de tu pueblo. Gracias porque estás con nosotros. No nos has abandonado, no eres una ilusión, no eres un fantasma, eres una verdad. Eres Señor y eres Dios. Gracias porque siendo Señor y eres Dios, no eres cruel y tirano con tu pueblo, sino eres bondadoso y compasivo y te relacionas pactualmente con tus siervos para darnos esperanza a través del Evangelio. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque siendo nuestro corazón engañoso y perverso, tú estás en nuestro corazón. Nos has regenerado y has hecho una obra maravillosa, y aquel que la ha empezado, la terminará. Gracias por tantas lecciones aprendidas en el libro de Jeremías. Gracias por tantas aplicaciones prácticas a través de este libro hermoso. Gracias por poder conocer un poco más de quiénes somos y cómo reaccionamos frente a ti. Pero gracias por enseñarnos quién eres. Gracias porque en medio de todos los lamentos de Jeremías, de sus aflicciones y aún sus deseos de no querer vivir, nunca lo reprochaste, nunca lo juzgaste, nunca lo señalaste, sino que estuviste allí con tu palabra en su corazón para alentarlo, para darle esperanza y para mostrarle tus perfectos y maravillosos planes para su vida y para la nación. Gracias, Señor. Ayúdanos a confortar a los siervos tuyos. Ayúdanos a confortar a aquellos a quienes tú has puesto en la brecha del ministerio, para que no sucumban ante las pruebas, para que no se desalienten ante las adversidades, sino para que levanten su mirada a ti y reciban de ti socorro y aliento para sus vidas. Gracias por Cristo Jesús, porque tú estás con nosotros y porque nada ni nadie prevalecerá ni contra tu iglesia ni contra tus siervos, porque fiel es el que nos has llamado, que eres tú, nuestro Señor y nuestro Dios. Qué placer, qué emoción, qué gratitud encontramos en ti. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.